¿Cómo están, queridos telespectadores? Buenos días, felices de estar junto a ustedes nuevamente, aquí en su programa Verdadera Justicia, en el canal El Vecino Normal. Recordemos a ustedes que este programa sale gracias a la Fundación Comprometidos. Les pedimos siempre que visiten la página www.elvecinonormal.cl y que este programa sale en directo por Facebook Live. En esta oportunidad continuamos con nuestro querido amigo desde Paraguay, Asunción, Omar Cristaldo, con otro interesantísimo tema. ¿Cómo estás, Omar? Qué gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Buenos días, Claudio, gracias por recibirme siempre en tu programa. Y bueno, son temas muy importantes, interesantes que nosotros como seres humanos vivientes necesitamos conocer. ¿Existe la reencarnación? Y si la reencarnación existe, ¿podríamos nosotros confirmar que la muerte no existe? Ese es nuestro tema hoy, Claudio. Pero muy interesante. Y bueno, ¿la reencarnación es posible? Todos nos hemos hecho preguntas al respecto alguna vez sobre la muerte. ¿Dónde vamos al morir? Si realmente existe un alma inmortal en nosotros. Son preguntas muy difíciles de responder y depende de creencias de cada uno. Las respuestas varían mucho. Y es que creer que después de la vida no hay nada más parece imposible. Por ello nuestras religiones, o muchas religiones, como la cristiana, creen que tras la muerte el alma abandona el cuerpo físico y va al cielo si es que se ha portado bien o si ha sido bueno, y al infierno si has sido malo o te has portado mal. Otras religiones defienden la reencarnación, es decir, que tras la muerte se vuelve a la vida de nuevo, pero no en el mismo cuerpo humano, porque polvo es y polvo ha de ser, pero sí es el alma el que regresa. Bueno, ¿qué hay de las creencias sobre la reencarnación en el arco de la historia de la humanidad? Puede decirse que hay en la antigüedad el fenómeno de la reencarnación, que ella se conocía en todo el mundo, dado que los diversos pueblos la tomaban en consideración, aunque de formas diferentes. Tenían la hipótesis del viaje que lleva el alma de un cuerpo a otro. La antigüedad está caracterizada por la presencia de muchas religiones politeístas, es decir, dotadas de múltiples divinidades que eran adoradas de forma más o menos intensa. Cabe afirmar que mientras que en las religiones orientales, Asia Central, por ejemplo, la creencia en la reencarnación asumió poco a poco el carácter de un auténtico dogma, en las occidentales se podría pensar que desde la protohistoria la doctrina de la reencarnación se ha considerado demasiado profunda y delicada para ser impartida o compartida esos conocimientos de forma directa y transparente a las grandes masas de fieles. Resulta significativo el conjunto de creencias que se desarrollan en torno al Egipto, que los historiadores consideran la cuna de la civilización. Los egipcios creían en la metempsicosis, o transmigración de las almas de un cuerpo a otro, es decir, en la supervivencia del alma. No obstante, solo los iniciados, es decir, solo aquellos que eran merecedores desde el punto de vista moral y cultural, podían conocer la verdad espiritual, podían acceder a estos profundos secretos de las leyes supremas que regulan dicha transmigración. Los secretos de Isis, máxima divinidad del antiguo Egipto, ya distinguía claramente entre el cuerpo material, al cual denominaba Kat, el cuerpo intermedio entre materia y espíritu, que los modernos llaman astral, y en Egipto recibe el nombre de Ka, y por último, el espíritu puro o Quo. Según los egipcios, el ser humano está compuesto de estas tres realidades, pero la verdadera esencia eterna que llena el universo, tanto a vegetales, animales y seres humanos, es aún otra realidad, que la llamaban Ba. Podríamos traducir en nuestro término, como la palabra alma.
cuando el ser humano muere, la vida no termina, sino que se retira a Ba. Ba puede volver a reencarnarse de las siguientes formas, decían la historia de los secretos de Isis. La reencarnación natural, que se produce solo después de cierto periodo de tiempo, o cientos de años después de la muerte de un individuo. Porque la mayoría de estas almas no han cometido en la vida actos impuros, unos actos tan graves que tengan que volver rápidamente a la tierra para poner los remedios. Y la otra reencarnación es la anormal, la que ellos consideran anormal, que se produce muy poco tiempo después de la muerte y que correspondería a aquellas almas que estando viviendo en el cuerpo eran malvados y su comportamiento no era adecuado a la sociedad. Después encontramos el libro de los muertos. En él se daban unos consejos sobre la mejor manera de pasar del mundo terrenal a la dimensión ultraterrena. Morir significa unir la propia alma a la gran alma universal, al menos durante el tiempo que se ha concedido antes de una nueva encarnación. Entre los Vedas, el Upanishad y el Bhagavad Gita, nombre dado a obras hindúes redactadas en torno al siglo VIII a.C., que tratan en profundidad de las leyes de la reencarnación. La enseñanza más importante es la que explica sobre el cuerpo como ilusión. No representan la verdadera realidad. Nosotros somos espíritus prisioneros en el cuerpo. Nos hacemos la ilusión de que lo verdadero y lo real es el cuerpo, cuando en realidad solo son habitáculos que nuestras almas acogen para purificarse y alcanzar la salvación final. La parte más oculta de la doctrina védica e hindú habla de algo que va más allá del ciclo normal de reencarnaciones sobre la faz de la Tierra. Dicen que es posible que haya habido una serie de preexistencias de diversa naturaleza en lugares ajenos a los terrestres. Por eso se le llama alma humana, hija del cielo. En gran medida, la tarea espiritual del Upanishad consistió precisamente en mostrar las guías, las diferentes guías de cómo escapar de tan terrible rueda de vidas y muertes y alcanzar ese estado final de liberación. Sin embargo, la más alta enseñanza de los textos védicos y postvédicos se refiere a la profunda justicia de la acción del karma. No es un juez externo, dice, quien decide nuestro destino. Es nuestra propia alma la que repara los errores que ha cometido antes para equilibrar la suerte del mundo. Posibles injusticias sociales solo sirven para igualar la totalidad de las deudas kármicas. La ley del karma obliga a reencarnarse a los seres humanos para ir purgando sus actos impuros, incorrectos de vidas anteriores. En el siglo VI a.C., comienzan a moverse por Grecia central y meridional los iniciadores de los misterios de Orfeo, una especie de predicadores quienes proponían llevar cierto régimen de vida para obtener el perdón de las culpas y llegar a la verdadera salvación espiritual. Se oponían a la religión oficial que pedía hacer numerosos sacrificios de animales en honor a las diversas divinidades. Ellos no comían carne y no estaban en contacto con los cadáveres. Esto es debido a que para ellos nuestra verdadera esencia no es la materia, el cuerpo, sino el espíritu, que debe alimentarse mucho más que el cuerpo. El cuerpo para ellos es una prisión sucia e impura. El alma es inmortal y para ella la muerte física representa una auténtica liberación. Si es apresada en un nuevo cuerpo, estará obligada al hacerlo solo por un proceso de purificación. La idea de reencarnación para los antiguos griegos la llevaba el eminente filósofo Platón, pero no fue el único, porque también esas ideas la mantenía Pitágoras.
se explica que la causa de estas encarnaciones del espíritu es el apego al mundo, los anhelos, los sentimientos, las posesiones, que son una ilusión que produce el apego a la vida material. Mediante su encarnación en las vidas sucesivas, el alma individualizada tiene oportunidad de perfeccionarse y redimirse, liberarse de las consecuencias de sus acciones y salir fuera de la rueda de los nacimientos y muertes y de la ley de la causalidad, que le hace sufrir los resultados de sus actos. Aquí es donde tiene lugar la redención de sí mismo, por sus propias fuerzas. De dicho proceso, el hombre debe llevar a término en sus existencias. Consiste en lograr el verdadero reconocimiento de la sola existencia del Brahma, o Dios creador. La materia espiritual, al separarse de Dios, o principio absoluto, se transforma, según Pitágoras, en lo que domina el alma. Dicha alma individual pasa en diversas existencias por varias encarnaciones, siendo para ella cada vida un periodo de prueba y expiación de culpas o de obtención de recompensas por las buenas acciones, a semejanza del karma hindú. Tras la purificación que se consigue en dichas encarnaciones, el alma se libera del ciclo de los nacimientos y vuelve a fundirse en lo divino. Siempre existe una retribución adecuada para una vida inmoral. El mal amo reencarna como esclavo y el rico injusto encarna como pobre. Aquel que mata a su madre reencarna como mujer y es muerto por su hijo. En medio de esta cadena de causas y efectos, el alma aspira siempre a unirse con el uno, pero solo las almas que dominan su cuerpo pueden conseguirlo. Aquellos cuyas almas son puras y han perdido la atracción de lo corpóreo, de lo material, dejan de depender del cuerpo y pasan a la región del ser y de la divinidad, que no puede ser aprehendida por la visión humana. Y así encontramos que en todas las culturas distribuidas en el mundo, de una u otra manera, tenían conocimiento del concepto de la reencarnación, por lo que los estudios históricos de carácter cronológico regresivo parecen indicar que todo este cúmulo de postulados sobre la reencarnación no se desarrolló en Occidente de manera espontánea, sino que esta es consecuencia de una influencia oriental. El mundo como voluntad de representación, según Arthur Schopenhauer, filósofo alemán considerado el más brillante del siglo XIX, asegura que la India, a través de Egipto, influyó en el evangelio cristiano. Los contactos entre culturas en el mundo antiguo fueron más frecuentes de los que habitualmente es aceptado. E incluso antes de la caída de Babilonia, la península indo-gangética tuvo relaciones comerciales y culturales con Occidente. Bien, hasta aquí el concepto de la transmigración de las almas que encontramos en Oriente y Occidente antiguo. Ahora pasaremos a analizar que la reencarnación era una idea en circulación entre los primeros cristianos. Muchos padres de la iglesia cristiana aceptaban la enseñanza del llamado cristianismo esotérico, que defendía la verdad sobre la reencarnación. No puse por escrito todo lo que pienso, pues hay un cristianismo esotérico que no es para toda la gente, escribía San Clemente de Alejandría. El alma vive más de una vez en cuerpos humanos, pero no puede recordar sus experiencias anteriores, escribía en un diálogo con Trifo Justino. Orígenes de Alejandría, uno de los aclamados padres de la iglesia, descrito por San Gregorio como el príncipe de la enseñanza cristiana en el tercer siglo, escribió: cada alma viene a este mundo fortalecida por las victorias y debilitada por las derrotas de sus vidas anteriores. Considerado el padre de la ciencia de la iglesia Orígenes, sostenía: la preexistencia del alma es inmortal y por lo tanto sin principio ni fin de su existencia.
Las predicciones de los evangelios no pueden haberse hecho con la intención de una interpretación literal. Hay un progreso constante hacia la perfección. Todos los espíritus fueron creados sin culpa y todos han de regresar por fin a su perfección original. La educación de las almas continúa en mundos sucesivos. El alma frecuentemente encarna y experimenta la muerte. Los cuerpos son como vasos para el alma, la cual gradualmente, vida tras vida, debe ir llenándolos. Primero el vaso es de barro, luego es el de madera, después viene el de vidrio, y por último los de plata y oro. Pero, ¿por qué la reencarnación ha desaparecido de la religión cristiana como tal y como la conocemos hoy? Es difícil creer, pero quien proscribió el concepto de reencarnación del cristianismo fue un emperador romano y lo hizo por propósitos muy mundanos. A principios del siglo IV, las más fuertes facciones cristianas pugnaban unas con otras por influencias y poder, mientras que al mismo tiempo el imperio romano se desmoronaba. Por eso en el año 325 después de Cristo, para restablecer la unidad del imperio, el dictador absoluto emperador Constantino convocó a los líderes de las facciones cristianas en pugna al concilio de Nicea. Él les ofreció estar a favor de los cristianos y ellos resolvían sus diferencias y acordaban un credo único. Los acuerdos obtenidos en este concilio sentaban así las bases de lo que posteriormente sería la creación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta unidad hizo a que todas las creencias que eran conflictivas con el nuevo credo serían descartadas. Por lo tanto, las facciones y los escritos que sostenían la reencarnación fueron desechados. Pero aparentemente algunos cristianos seguían creyendo en la reencarnación después del concilio de Nicea. Fue así que en el 553 después de Cristo la Iglesia tuvo la necesidad de considerar de nuevo el concepto de la reencarnación y condenarlo explícitamente. En este concilio de Constantinopla el concepto de la reencarnación, junto con otras ideas como preexistencia del alma, fueron decretados como un crimen merecedor de la excomunión y condenación, o sea, anatema. El Papa Virgilio se opuso fuertemente al concilio y no estuvo presente en ninguna de las deliberaciones. Jamás aceptó que la doctrina de la reencarnación fuera proscripta del credo cristiano. El concilio, con total control del emperador y en la ausencia del Papa, elaboró una serie de anatemas. Dichos documentos fueron conocidos a partir de entonces como los 3 capítulos. Mencionamos 2 anatemas elaborados por el emperador. 1. Quien dijese o pensase que las almas humanas preexistían como espíritus, y padres o sacerdotes santos que llegaron a saciarse de la visión de Dios, que se hayan vuelto malos y que debido a esa transformación de santo a malos, por el amor divino, pudieran ellos reencarnar para poder en la encarnación pagar sus culpas, sería llamado anatema, considerado anatema. Segundo, quien dijese o pensase que el alma del Señor Jesús preexistía unida a Dios y el Verbo antes de la encarnación y su concepción en la Virgen, sea anatema. Es en este evento, presidido por un monarca romano y no por un religioso, que el cristianismo condena la idea de la reencarnación. Es a partir de entonces que la noción de la reencarnación desapareció del pensamiento cristiano en Occidente. Y muchos creen, todavía hasta el día de hoy, que la no aceptación de la reencarnación es un verdadero dogma inspirado.
Encontramos en el libro de Causa, el principio y el uno, de Giordano Bruno, quien fuera justamente quemado vivo por sus ideas por la Iglesia. En ese libro leemos: todo se transforma, nada se destruye, el alma no perece con la muerte, cambia su primera vivienda por una nueva. Hay una circulación ascendente y descendente de las mónadas o principios de las almas. ¿Qué encontramos en la Biblia? Porque se dice que en ella no hay mención sobre la reencarnación. Encontramos en Lucas, donde el ángel le aparece a Zacarías y le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, porque será grande delante de Dios, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios. Él irá delante de Dios con el espíritu y el poder de Elías. No dice que le acompañará el espíritu de Elías, sino en él, en Juan, estará el espíritu y el poder de Elías. Jesús Cristo entregó sus enseñanzas en forma estratificada, para el círculo interno y para el círculo externo, para lo público y para lo privado, como claramente lo destacan estos versículos bíblicos, y entendemos por lo siguiente: no deis a los perros las cosas santas, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, porque a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha dado. Por eso les hablo en parábolas, porque ellos mirando no ven, y oyendo no escuchan, ni entienden. En la Biblia existe suficiente referencia al fenómeno de la reencarnación, las cuales permiten argumentar que el antiguo pueblo de Israel conocía el concepto, e inclusive para algunas de sus sectas la reencarnación era parte esencial de sus creencias, especialmente en sectas como los esenios y otras que practican la cábala. Para los cristianos en particular, las citas más importantes sobre la reencarnación pueden ser encontradas en las propias palabras de Jesús en los evangelios. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién es el Hijo del Hombre según aquello que dice la gente? Ellos les respondieron: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías o algún otro profeta. En Mateo, los apóstoles preguntan a Jesús sobre la vida de Elías. El maestro responde: es verdad que Elías debe de venir a restablecer todas las cosas, pero yo os digo, Elías ya ha venido y los hombres no lo han reconocido. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Otro pasaje bíblico explica la noción de las vidas sucesivas. Ese es aquel que nació ciego, que refiere Juan. Jesús, pasando, ve un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres? La respuesta fue: para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Si la respuesta no hubiese tenido fundamento, el Cristo no se habría detenido a contestar a sus discípulos su falta de comprensión o la inutilidad del gesto. Por lógica debemos admitir que no podría ser el feto el que hubiera pecado en el vientre de su madre. En todo caso, la idea más conforme a la tradición hebrea era que el hombre había nacido ciego en castigo por los pecados cometidos por sus padres. Pero, por las enseñanzas de los esenios transmitidas por Jesús en virtud de la preexistencia de las almas, el ciego había pecado antes de nacer. No sé si podemos hacer un corte, Claudio. Sí, no hay problema. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa. Ok. Vamos, entonces volvemos en breves minutos. The Bon Giovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni.
Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità. The Bongiovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità. The Bongiovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità. The Bongiovanni Family, la voce degli... Estamos de vuelta, queridos telespectadores, y volvemos con nuestro querido amigo Omar Cristaldo. Omar. Sí, continuamos. Igualmente significativa resulta la respuesta de Jesús a Nicodemo, que se asombró de la afirmación del Maestro. En verdad te digo, ninguno podrá entrar en el reino de Dios a menos que no nazca de nuevo. Nicodemo, no habiendo entendido cómo un hombre de su edad pudiese nacer nuevamente, pregunta: ¿se puede nacer más veces cuando se es viejo? ¿Se puede reencarnar y reentrar en el seno de la propia madre y nacer una segunda vez? Y el Maestro le regañó su ignorancia diciéndole: ¿tú eres doctor de Israel e ignoras estas cosas? La reencarnación es una creencia según la cual después de la muerte el espíritu regresa a vivir en otro cuerpo, olvidando la vida pasada. Se trata, sin lugar a dudas, de un vastísimo argumento que ha estado y ha sido tratado bajo varios puntos de vista, pero implica sobre todo la toma de conciencia que todo aquello que nos circunda es vida y que el ser humano es la expresión formal material de una existencia individual espiritual.
Pero, ¿qué nos dice la ciencia en el siglo XX, el siglo XXI? Hoy, en los Estados Unidos se ha formado una asociación de más de 300 psiquiatras que experimentan la regresión hipnótica como prueba de sostener la reencarnación. Además, se han verificado numerosos e impresionantes casos de recuerdos de vidas anteriores y casos de niños prodigio, dotados de facultades excepcionales que no se verifican en sus padres. Sabido es que las religiones tienen diferentes posiciones a la hora de hablar de la vida y la muerte. La filosofía también no se queda atrás, y en sus eternos debates del cuerpo y alma nunca han podido lograrse consenso para definir tales conceptos. Sin embargo, un ruso asegura haber dado con evidencia real de cómo el alma abandona el cuerpo cuando una persona fallece. La técnica que desarrolla el científico que es director del Instituto de Investigación de Cultura Física, San Petersburgo, y que es avalada como una tecnología médica por el Ministerio de Salud de Rusia y es utilizado por más de 300 médicos en el mundo por el estrés y el seguimiento de los avances de los pacientes tratados por enfermedades como cáncer. Y me gustaría ahora ver un video que hace referencia a esto que el científico Korotov ha logrado con esta máquina fotográfica muy especial. Si podemos ver el video, Claudio. Vamos con el video. Fotografías del alma es lo que se llama la esencia de todo ser humano, el contenido de un envase frágil que se rompe y que el espíritu deja su cuerpo, instancia que el doctor y metafísico Konstantin Korotov ha logrado plasmar en estas imágenes. Científicos fotografían alma de un espíritu saliendo de un cuerpo muerto. Tal como lo escuchó puede sonar asombroso e impactante, pero esta fotografía demuestra el momento exacto en que un alma se desprende para seguir su camino al más allá. Apoyado con tecnologías como estas donde se puede ver la energía de cada persona, como si fuesen desprendimientos de luces en movimiento. Impactantes fotografías del alma. Esta es la primera captada a una mujer en Alemania, que justo al momento de su muerte se desprende esta imagen entre los médicos. A ella se suma esta donde se ve cómo se desprende del cuerpo de un fallecido, espíritus que van más allá luego de la muerte. Abandona el cuerpo. Estamos de vuelta. En la última parte del video se observa desde una cámara de grabación de seguridad de un hospital en donde de un moribundo en la cama se nota como el espíritu se desprende y es muy claro. Es lo que la ciencia y la tecnología hoy nos puede ofrecer para ir corroborando de que sí existe el alma y que todos estos preceptos que estamos manejando son reales y que de la cual tenemos que tomar conciencia. Otros científicos demuestran que el alma no muere,
sino que vuelve al universo. La conciencia, dicen ellos, es el conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos y reflexiones, pero también de la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de jugar sobre esa visión y reconocimiento. El doctor Stuart Cameron-Croft y su colega Sir Roger Penrose, científicos de renombre internacional, se suman a la idea de la preexistencia del alma, como el doctor Dick Strickman, que cree que la entrada del alma en el cuerpo humano se produce a través de la glándula pineal. Pero también queremos compartir lo que el estigmatizado Giorgio Bongiovanni, quien es mensajero de la Virgen y de Jesús Cristo, conoce al respecto. Compartimos un mensaje donde nos conceptualiza el significado de la reencarnación desde el mundo espiritual. La reencarnación es una ley universal indispensable para la evolución espiritual del hombre, la ley perfecta por excelencia, causa-efecto. Lo que siembras, recoges, la verdadera manifestación de la infinita misericordia del Altísimo Padre Creador del cielo y de la tierra, y al mismo tiempo la expresión suprema de su santa justicia. El poder tiránico y diabólico siempre ha intentado esconder esta gran verdad por miedo e ignorancia, para esclavizar y someter a las almas, pero la verdad, gracias a los maestros de Oriente y al mismo Maestro de Maestros, Jesús Cristo, ha triunfado sobre la mistificación. Os invito a meditar y a deducir. Y Giorgio Bongiovanni nos habla y aclara al respecto, diciendo que es también verdad que Dios, así como es amor purísimo, es también sublime justicia. Antes de renacer, el espíritu se programa la experiencia que debería de vivir en la vida. Después la interpreta y la vive. Por la ley del libre albedrío se tiene la posibilidad de amplificar o parcialmente modificar el programa que, en todo caso, en una vida sucesiva debe ser cumplido. Por lo tanto, el libre albedrío no puede cambiar completamente el programa porque su elección fue realizada en el plano o mundo espiritual. A este nivel, el libre albedrío es más amplio y la elección de vivir una experiencia positiva o negativa es realizada en base a la voluntad de vivir una lenta o rápida evolución. Resulta natural preguntarse, ¿de qué cosa depende esta voluntad? El hecho es que también en el mundo espiritual existen distintos grados de evolución, con distintos grados de conciencia y de inconsciencia. La cura y la clave para polarizar estos grados de frecuencias espirituales y divinas es el amor. Jesús Cristo nos ha enseñado que con el amor se puede cambiar el karma personal y el colectivo también. El individuo, dándose cuenta de que es el único responsable de su suerte, puede solo mejorar y progresar espiritualmente, extendiendo este bien al prójimo, así como lo transmiten y nos dan el ejemplo los espíritus especiales, iluminados, que se encarnan para misiones específicas. Un ejemplo, el más reciente, fue el que dejó Madre Teresa de Calcuta. Como último punto de referencia importante, considero son las enseñanzas de Jesús Cristo, quien nos vino a mostrar en su vida, en su sacrificio y su amor por los demás, cuál es el camino de nuestra salvación o el camino para romper la rueda de encarnaciones. Por eso Él nos dice que si creemos en Él y en su Padre, obtendremos la vida eterna. Ya no entraremos más en la rueda de encarnaciones. Algunos versículos de la Biblia sobre la vida eterna, diálogo de Jesús con Pedro. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?
tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? En Juan, en 5:24 encontramos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, entonces tendrá vida eterna, y no será condenado, sino que pasará de la muerte a la vida. Otro, el que ama la propia vida, la vida material, la perderá. Pero el que la aborrece, su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Otro, cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Jesús Cristo nos demostró que la muerte no existe. Su resurrección al tercer día y dejándose ver a sus discípulos y permitiendo que lo tocaran, les demostró que Él estaba vivo y cumpliendo sus enseñanzas, es decir, creyendo en Él y en quien le envió, que es su Padre, ya no estaríamos dentro de las ruedas de encarnaciones, sino estaríamos en la vida eterna. Nosotros nos basamos y queremos transmitir que la sabiduría infinita de la divina justicia ha establecido la ley de la reencarnación. Así de igual, así de consoladora y en pleno respeto a nuestro libre albedrío, dejándonos la elección y la posibilidad de hacer nuestra evolución espiritual más o menos deprisa en el curso de encarnaciones, más o menos numerosas y cercanas. La reencarnación es capaz de explicar el concepto que el alma, en el curso de sus múltiples encarnaciones, recoge los frutos de sus actos anteriores y aprende por grados de elección terrestre, o sea, la relatividad, la transitoriedad y la ilusión de todos los placeres materiales y sensuales. Y estas experiencias le valen llegar a ser perfecto, como lo es nuestro Dios y Señor. Es necesario que el individuo tome conciencia de la propia esencia espiritual a fin de liberarse de los errores cometidos violando las leyes divinas, tanto físicas, psíquicas, espirituales. Para concluir, creemos que la serie de argumentaciones expuestas sobre la pluralidad de las existencias serán útiles para poder comprender que este concepto ha existido y existe en el presente en casi todas las poblaciones del mundo. Y bueno, ¿qué dices al respecto, Claudio? Muy claro. Si me permites agregar un concepto para nuestros telespectadores que a lo mejor podría haberle quedado un poco confuso. Sí, adelante. Cuando tú dijiste que en el fondo las personas reencarnan olvidando la encarnación anterior, la gente podrían perder un poco el sentido de la razón de la reencarnación, digamos. Pero en realidad olvidan todo conscientemente, pero inconscientemente en alguna parte de su individualidad quedan las adquisiciones, los aprendizajes, lo que puede ser llamado tesoros en el cielo, quedan en alguna parte que se llama cuerpo causal, algunos lo conocen como alma, pero en realidad es algo que permanece hasta el final, hasta que el hombre se transforma solamente en espíritu. Por eso se llama cuerpo causal, que finalmente lleva a ser un cuerpo de luz. Pero eso no se pierde. Las adquisiciones, los errores y los aprendizajes que yo haya aprendido en esta encarnación, significa que en la próxima encarnación, por alguna razón que siento en mi corazón, en alguna parte de mi ser, siento que eso no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque ya lo adquirí. No en mi mente, sino en mi corazón. Eso es básicamente un poco lo que quería complementar lo que tú dijiste para nuestros telespectadores.
Sí, exacto, es así, porque el espíritu, como dijimos, sale de la fuente primordial del creador, y a partir de ahí se manifiesta una alma que va teniendo experiencias, y cada experiencia es acumulativa a través de miles de años de las diferentes encarnaciones, y esas experiencias es la que le vale al transcurso de las reencarnaciones tener el conocimiento total y la aplicación correcta de las leyes divinas que le permiten ascender en la perfección al Padre nuevamente. Y esto va en concordancia perfecta con lo que se ha dicho siempre en casi todas las religiones y en muchas filosofías, que son: de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. Y por eso que también Jesús dijo a los fariseos, que eran quienes lo condenaron: dioses sois. No es que seamos dioses, sí, pero todos tenemos la potencialidad de llegar a ser dioses, a través, por cierto, de la reencarnación, ¿cierto? Y totalmente. Y realmente la venida de Jesucristo es para indicarnos el camino correcto y un poquito más rápido para dejar esa rueda de encarnaciones. Todas sus enseñanzas, y si las aplicamos con humildad, con amor al prójimo, como el ejemplo que leímos a Madre Teresa de Calcuta y muchos otros quienes entregan la vida por amor a los demás, nosotros estamos haciendo, como podríamos decir groseramente, un curso acelerado en la evolución de la vida, Claudio. Muy bueno, muy buen concepto. Me gustó mucho el concepto, como para terminar, un curso acelerado de la evolución de la vida. Muy bueno. Bueno, Omar, creo que ha sido muy contundente, muy claro, muy didáctico además para nuestros telespectadores. El desarrollo del programa, digamos, creo que ha sido muy claro. Estoy cierto de que a nuestros telespectadores les habrá gustado. Así que te damos las gracias, Omar. No sé si quieres agregar algo más. No, nada, tratar de investigar. La ciencia lo está corroborando como una realidad. Ha avanzado demasiado el ser humano en ciencia y en tecnología, y puede, como lo vimos en ese video, ya están fotografiando al alma. Y bueno, y hay muchos otros quienes llamamos videntes. Tenemos nuestro caso más próximo, Giorgio Bongiovanni, que tiene contacto con ese mundo espiritual, ese mundo en donde viven las almas, Claudio. Correcto. Y que tomemos conciencia de esa realidad. Así es. Bueno, por eso la muerte no es el final, y eso está demostrado por la ciencia, como tú lo dices bien, por la fotografía del alma a través de la película Killian, y lo otro es el peso del alma, también la han pesado. Sí, así mismo. Bueno, querido Omar, muchas gracias por tu excelente programa, y a ustedes, queridos telespectadores, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora, o a una hora por confirmar, aquí en El Vecino Normal. Muchas gracias y buenos días. Buenos días.